Saludos amigos de Animando y Ofertando con Orlando Ramírez, el fiscal del merengue desde San Juan, Puerto Rico. Hoy les traigo un contenido con un protagonista de la música a nivel de Puerto Rico, lo mismo que internacional, el ingeniero de sonido en estudios de grabación y cine, el señor Papo Sánchez, encargado de grandes proyectos musicales dentro y fuera de Puerto Rico. Recientemente, conversando con el músico Felipe Díaz, el saxofonista dominicano residente en Puerto Rico, nos había comentado sobre el trabajo de Papo Sánchez, que ya hemos escuchado y sabemos, pero sin embargo, la conjugación de Papo Sánchez y el músico dominicano ya fallecido, Radamés Reyes Alfao, saxofonista también dominicano, que perteneció a una de las orquestas de la voz dominicana, destacado arreglista internacional. Y Puerto Rico fue uno de esos lugares donde se destacó por su trabajo participando en grandes producciones, lo mismo que en Jingers, aquí en Puerto Rico, Isla del Encanto. Datos que muy pocas veces podemos tener constantemente. Sin embargo, nosotros en el libro Fichero Artístico Dominicano, que en muchas ocasiones lo hemos citado, del fallecido locutor Jesús Torres Tejeda, aquí está la biografía de Radamés Reyes Alfao, que es músico, compositor, orquestador y nació en la ciudad de Mao Valverde en el 1923. Ya falleció comenzando el primer lustro de los años 2000. Pero vamos a escuchar la conversación que tuvimos con el maestro Papo Sánchez desde el estudio Sonux en el Levittown, sobre sus comienzos, su descendencia musical y después cómo fue adaptándose a los nuevos tiempos, insertándose también como ingeniero de sonido en la música urbana hasta los tiempos de hoy. Esto es Animando y Ofertando con Orlando Ramírez. Vamos a pasar a una entrevista al maestro Papo Sánchez en Animando y Ofertando con Orlando Ramírez. Adelante. Vamos a hablar principalmente de Papo Sánchez. Para esas generaciones, la importancia de la música en las generaciones que usted se destaca y con el transcurrir de los años, que es lo importante, que muchas veces, a veces se queda como en un segundo plano, pero siguen vigentes. Claro que sí. Cuando hablamos de Papo Sánchez, para ese público de Animando y Ofertando. Bueno, yo empecé a grabar en los años 71. Yo vengo de una familia de músicos. Mi abuelo y padre fue Chuito de Bayamón, que era cantante de la música folclórica. Mis estudios fueron en Estados Unidos, en ingeniería en grabación y en cine, pero mayormente mi campo fue fuerte aquí en Puerto Rico y tuve con la gran suerte de que empecé a grabar para mí, con uno de los mejores arreglistas de la música, el señor Radamés Reyes Alfao, donde tuve la oportunidad de aprender muchas cosas con él, especialmente la música popular y de orquestación, ya sea saxofones, trompeta, trombones, cuerdas. Y con él pues tuve la gran suerte de que él era una persona que grababa todos los días aquí en Puerto Rico, que tenía todos los mejores compositores, cantantes estrellas de la música puertorriqueña de Santo Domingo. Antes de ustedes coincidir o trabajar con el compositor y músico dominicano Radamés Reyes Alfao, que tuvo una gran impronta musicalmente hablando aquí en Puerto Rico, pero ¿cómo se desenvolvía usted en la música? Bueno, yo empecé como muchacho al fin, que era un rockero en mi época, pero también tocaba mucha música folclórica debido a donde nací, que me tenía que ir con mi abuelo temprano a hacer los programas de radio. Bayamón. En Bayamón. Sí. Y también que cursaba, para mi papá también grababa en Estados Unidos. ¿Y su papá? Chuito de Bayamón, es mi papá, abuelo, papá, porque mi papá original y mi mamá se fueron cuando yo nací a Estados Unidos, y él fue el que me crió. Y entonces musicalmente, pues, esos son tengo un tío también, tremendo músico y productor, y de ahí viene toda la influencia de la música. Más tarde, pues, empiezo a hacer mis pininos en los estudios de asistentes de todo el mundo por ahí, como todos empezamos. Sí, como la casualidad es que se dan siempre, a veces, independientemente, en tu caso, la diferencia es que ya estaba en la música. Claro. Hay otras personas que van a un estudio donde se puede desarrollar y de repente de estar como asistente van aprendiendo. Evolucionando poco a poco. Sí. Y nada, pues, aprendí a tocar música, instrumentos como la guitarra, órgano, piano, bajo, batería, percusión menor. Y
y frecuentaba mucho con mi tío en los tríos y tocaba mi maraquita, mi bongocito y qué sé yo, pero entrando en la música, en la grabación, se hace un estudio en Guapa Televisión que se llama Telesound Recording Studio, y ahí yo arranqué desde el principio con un ingeniero que trajeron de Venezuela, llamado Julio Anides, que grababa todas las producciones de Velvet. Sí. Y en Puerto Rico hay como Dani Rivera, Wilkins, Sophie, y entonces lo trajeron a Puerto Rico, y de la gran suerte de Dios que yo estaba ahí, y empecé con él a hacer mis primeros asistente de él, y pues ya años ya estaba grabando, gracias a Dios. Esa experiencia de los cantantes para esos tiempos, que incluso muchos estaban comenzando, entiéndase, Dani Rivera, Wilkins, Sophie, Wilkins. Sí. ¿Cómo era esa dinámica en esos tiempos? Eso era como todo. Son gente como por ejemplo, decirte Dani, por ejemplo, un ser humano bello, con conocimiento musical increíble, y tú te sientas detrás de ese señor con un micrófono al frente, y uno se le paran los pelos acá, nervioso, porque tiene unos talentos increíbles. Sí. Y igual con Wilkins, igual con Sophie, eran una ganas de trabajar. Esa época para aquí era una fábrica. Esto es Animando y Ofrendando, el fiscal del Merengue, conversando con el maestro, el músico, el ingeniero de sonido, Papo Sánchez. En esa dinámica de lo que esos artistas de Puerto Rico, te dice, esa zafra para esos tiempos, destacando que los baladistas españoles estaban al palo. Entonces, que en otros momentos lo hemos citado, Puerto Rico entró también en esa dinámica, desde Dani Rivera, ya mencionado, Sophie, Wilkins, Yolandita Monge, entre otros tantos. Sí, correcto. En esa época, en base a que todos los puertorriqueños, que casi siempre de esa época se iban a grabar a España, o a Argentina, pues se hace este estudio en Puerto Rico y traen al ingeniero que ya te mencioné, el Julio Anides, donde se hacían las grabaciones en Venezuela. Sí. Y entonces, pues, se formó un sonido diferente para baladas, para orquestación grande. Y ahí empezó también yo, con esa gran suerte también. De ahí se empieza también a grabar mucho merengue. Ahí empezamos a grabar entonces yo empiezo a grabar con el conjunto Quisqueya, que ha sido uno de los grupos más grandes que tenemos Puerto Rico, y ustedes también. No, no, exacto. Ese es otro tema importante, que muchas veces, claro, el nombre y los músicos de los integrantes, principalmente del Frente, dominicanos, Claro, residentes de Puerto Rico, que vinieron a estudiar, pero la gente pasa mucho por alto que es un grupo formado en Puerto Rico. claro, y tremendo. Era igual la dinámica tremenda. Como éramos todos muchachos, pues se nos hacía fácil hacer las cosas, ¿verdad? Y cada cual aportaba de lo suyo. En ese momento ya la formación del conjunto Quisqueya, grabar con ellos también, experiencia que nos pueda Fue contar. fácil. En esa época se grababa todo el mundo junto, no era por secciones. Me refiero a toda la banda completa, coro y voz a la misma vez. Y entonces pues, era otra dinámica. Sí. Si fallaba uno, pues teníamos que entonces editar y qué sé yo. Pero para empezar venían súper ensayados. Sí. Entonces, pues la grabación en esa época, los estudios eran muy pocos y eran bastante caros, o sea, eran carísimos para la época de hoy en día, que hay como 50.000 estudios y ya eso cambió, ¿verdad?, la cosa, pero sí se veían bien preparados a los estudios. El fiscal del Merengue conversando con el músico, ingeniero de sonido, Papo Sánchez, que tiene una vasta experiencia, no solamente por el tiempo, sino las ejecutorias musicalmente hablando. Entonces estamos hablando exactamente de los años 70. 70, correcto. Transcurre el tiempo, ya entonces conjunto Quisqueya, trabajar con Dani Rivera, Wilkins, Sophie. ¿Qué viene ahora? Bueno, de ahí entonces, la fábrica está bien pegada en Nueva York, y aquí se graba mucha música de salsa, pero no tenía, en cuestión de grabación, que si todo el mundo se iba para afuera. Gracias a Dios empezamos a grabar en Puerto Rico con la primera grabación que yo hice, fue con el maestro Ruby Haddock, y ese disco pegó un montón. Más tarde, Y ese Ruby Haddock, estos modistas, buenísimo, musicalmente hablando, director musical, y tenía muy buenos cantantes en esa época. un tema de Bueno, eso. de aquella época fueron artistas, bueno, eran, ¿cómo se llama?, personajes de Puerto Rico, como Toño Bicicleta, Antonio Correa Coto. Entonces sí, tenía un montón de artistas así, de nombres como decimos aquí,
de maleantes, pero que fueron bien Popular. popular aquí en Puerto Rico. Después de ahí, pues hicimos el gran Nacho Sanabria, Don Nacho, que se murió hace muy poco, y me dio la oportunidad que ahí hicimos los discos ¿cómo se llama? La Jullidera, ¿ves? Que son otros grupos que de esa época, pues eran súper pegados en Puerto Rico, no sé cómo sea afuera, pero aquí sí. Sí. Y entonces, pues de ahí, ya la gran suerte de que hacen la Puerto Rico All Star, La Puerto Rico All que Star. fue para hacer competencia a la Fania. Y ese ha sido, pues, para mí, en la salsa, uno de los logros más grandes de esa época y actualmente sigue siendo un gran éxito. Ya para ese tiempo, exactamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué año? Estamos hablando como para el 78, 79. 78, 79. Ya entonces usted tenía gran conocimiento y experiencia en los estudios de grabación y ingeniero de sonido. Gracias a Dios, sí, ya tenemos ya esto. Y ya la gente viene a Puerto Rico a grabar. Desde esa grabación, vienen entonces muchos artistas que eran de Fania, que tenían su propia orquesta, como Valentín, Ismael Miranda, Justo Betancourt, toda esa gente que estaban ahí, que hay gran combo, vienen a grabar conmigo también. Vino el maestro Lilo Puente. Fue una época donde desde ahí para abajo la cosa cambió. Cambió bastante. Sí, y la música estaba bien activa, principalmente, sí, exactamente desde exacto, los salsa, la sí. balada, el mismo bolero, independientemente de que Correcto. ya la balada venía no desplazándolo, sino teniendo más presencia, pero los boleristas Sí. también con sus composiciones. Nosotros teníamos, yo era parte de grabar casi todos los tríos en Puerto Rico. Venían tríos de México, venían tríos de Sudamérica a grabar con nosotros. Eso es otra forma más de música típica Ok. de aquí, especialmente puertorriqueña. Y se hacían muchas cosas que era como decía nosotros, era una fábrica. Se Una trabajaba fábrica. Día y noche. Entonces cambia el sistema de establecer un estudio en Puerto Rico para no tener que viajar tanto a España. Correcto. Y no solamente para evitar o cortar el presupuesto viaje, sino que al mismo tiempo Puerto Rico entonces se va encumbrando. Y hace un O sonido, se encumbró. un sonido diferente. Claro, de lo musical, ya sea balada, rock, le hacíamos de todo. O sea, es un estudio súper preparado, donde venían muchos músicos extranjeros a hacer sus grabaciones aquí y se mezclaban en otro lado. Pero la base era Puerto Rico. Con músicos Y esa es la puertorriqueños. Telesound en Guapa. En Guapa. En Guapa. Telesound en Guapa. Seguimos conversando, animando y ofertando con el gran músico, ingeniero de sonido, Papo Sánchez. Papo, transcurre el tiempo, la música, la dinámica, los artistas, los productores, los arreglistas. ¿Cómo sigue transcurriendo ahí ese tiempo? Pues en esa época todo esto era análogo. Le estaba explicando a usted que en esa época se grababa todo el mundo junto. Ya la técnica empezaba a cambiar, hacer las grabaciones por secciones, o sea, las bases primero, metales, coro y al final se hacían las cuerdas, las voces y se mezclaba. Y hacer otra dinámica. Actualmente, pues ya todo eso cambió. Al cambiar de análogo al digital, ahí yo como que me Cogió una especie de pausa. una pausa cuando dice eso está cambiando. Se puso en hold. Sí. Entonces, pues ya empiezan a llegar equipos sofisticados, digitales, y hay un control de qué se va a quedar, qué no se va a quedar. Pero no perdió la noción. No, jamás ha perdido la noción. La noción musical de lo No. que es el tiempo de ayer, más lo que sigue transcurriendo. No. Lo que cambia es la tecnología. Sí. Entonces, pues, en cuanto a lo que uno como ingeniero se da cuenta que o se pone el día o se queda. Exacto. Cosas, llega un momento dado que ya yo ya no era un nene. Ya el tiempo cambia, yo tengo los 50 años ya. O cambio al digital o me retiro. Y entonces, pues nada, pues di ese paso, en contra de mi voluntad, ¿verdad? Pero ya, gracias a Dios, pues ya uno se acostumbra. Se adaptó. Se adapta a esto y esto no va a cambiar nadie. Punto, eso no lo cambia nadie. Se han hecho muchas cosas buenísimas que ha mejorado el sistema digital. Acuérdate que lo que hace el digital es emular el sonido análogo. Pues ya con los buenos equipos de tubos, que antes eran lo que se usaba, más tarde se lo quitaron, y ahora si los tubos, los equipos digital, pues no suenan. Y ahora pues todo se ha ido como haciendo un complemento. Un complemento para que las cosas
se oigan lo más real posible, que es lo que uno trata de hacer dentro del estudio. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos conversando con el maestro Papo Sánchez, que la gente sigue añorando lo análogo. Eso es así, eso, yo soy uno. Yo soy uno de ellos. Entonces, hoy en día, pues, se están haciendo de nuevo los LP. Sí, el nuevo... Lo nuevo que se está haciendo, ya cambiaron los CD, todo, más sin embargo, el LP está saliendo de nuevo y claro, son unos tipos de grabaciones. Sí, es la misma grabación, lo que pasa es que para cambiarlo, hay El formato. el formato que cambiarlo para que el LP suene bien, el acetato. Exacto. En los últimos 25 años o 25 años atrás, recuerdo que lo comenzaron a traer en las tiendas. Recuerdo para los tiempos de Kmart. Sí, claro que sí. E incluso, pero era como para coleccionistas. Hoy en día no es para coleccionistas. No, Hoy en día es ya normal de nuevo, como que volvió la etapa. Y con un precio bastante fuerte. Contrario al CD, que Sí. no duró en el mercado, ni creo que en menos de 50 años el CD desapareció. Porque se desarrolló en los años 80 y ya comenzando los 2000 el CD pasó. Ya, los carros ya no se hace, los carros venían con CD, ya no viene. Ya no viene. Ni nada. Hoy en día todo es con aplicaciones y el internet. Seguimos conversando con Papo. Papo, en estos tiempos, la vida, la música ha cambiado drásticamente. Correcto. Ahí como Papo Sánchez, que ha tenido que hacer una adaptación, aclimatarse a la tecnología de hoy, principalmente a lo digital, pero no eran los tiempos de 30 años atrás todavía que la composición, el músico, el promotor tenía una dinámica más low a lo que está pasando hoy en día. Ok, entonces, como la música ha cambiado tanto, no solamente la música, sino géneros que hoy en día, principalmente a nivel urbano, usted le tocó tener que insertarse en lo urbano. Eso es así, eso es lo que había. ¿Con quién exactamente comienza a insertarse? Con Tego Calderón. Con Tego, el Abayarde. El Abayarde. Y entonces ahí pues, empezamos a grabar todavía en 2 pulgadas, o sea, todavía largo, y se cambia de 2 pulgadas. Para ese público que está viéndonos a nosotros a través de las redes sociales, cuando hablamos de 2 pulgadas. Porque era la tecnología de grabación de antes, que se usaban cintas análogas de 2 pulgadas que venían con 24 canales, el máximo, 24 canales, y se corría a una velocidad de 15 revoluciones por segundo, y de ahí ese formato era análogo y guardaba especialmente los bajos y la voz que tiene la presencia original. Cuando tú cambias al digital, toda esa frecuencia se pierde. Entonces tienes que hacer un formato para que los bajos te suenen grandes y tenga la presencia. El cuerpo pierde cuerpo. Pierde cuerpo. Y entonces, pues, ese disco empezamos en análogo y de ahí hacemos una copia al digital. En este caso usamos Pro Tools y de ahí se hace la mezcla usando las 2 pulgadas más el Pro Tools a la misma vez. Eso fue un cambio revolucionario. La primera producción de Tego Calderón. El Abayarde. Bueno, seguimos. Papo, hay un dato interesante para mí que quisiera saber con usted. Como ya usted nos comentó, aquellos que están accesando ahora esta información, que hizo una especie se puso en hold para adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces, ¿y de qué manera? No solamente adaptarse a los nuevos tiempos, lo que a usted le toca vivir, sino con la nueva la tecnología y la música, con el caso de la música urbana, y comenzar con el Abayarde. Exacto, eso fue historia. ¿Cuál es el papel? Usted es ingeniero de sonido, pero entonces cuando tiene que ser asistente, cuando tiene que masterizar, ¿cuáles son los papeles que se juegan ahí? Bueno, cuando tú eres ingeniero, pues haces la grabación completa y cuando vas a mezclar es otro papel. En este caso, pues grabamos y mezclé ese disco. En otras participaciones, pues y la masterización la hace otra persona. En el caso de Zion y Lennon, de Daddy Yankee, pues mayormente lo que hacía es masterizar o grabar algunos instrumentos y mezclaba a otra persona. ¿Te tocó trabajar con Wisin y Yandel? Sí, en varias ocasiones. Es decir, la crema y la nata de esos momentos, los muchachos que estaban comenzando a destacarse, ahí usted se probó ya en esa nueva área. Ya me dieron la oportunidad ahí en el estudio donde trabajaba, que fue con el señor Angelo Torres. Ahí pues ellos grababan en ese estudio y yo hice parte de ahí como asistente y masterización.
ellos que a lo mejor escucharon, mira, ahí está el maestro Papo Sánchez que viene a grabar bolero, balada. Eso pasa, eso pasa. Entonces ahí, no, cuidado, porque él no va a saber bregar con eso. Pues mira, eso es interesante que diga eso, porque cuando yo era joven, yo decía lo mismo, cuando me toque mi edad, pues el viejito, pues, vamos a echarlo para allá para que haga la que compre y cosas así. Y nos pasa esto. Y yo después, la juventud busca juventud, esa es la lógica. Y pues me pasó eso, ¿no? Y a la iglesia, y iba a estudiar ese señor quién es. Pues, bueno, déjalo ahí que el muchacho, ese señor sabe. No, y que muchas veces se da que hay un muchacho, como está pasando ahora con Luis, que de repente ya tienen el dominio de todo eso. Y cuando tú le hablas a una persona que viene de otra generación, ¿no? Que como usted dijo en su momento anteriormente, que tuvo que ponerse en hold para poder adaptarse. Y a veces puede pasar de que usted no se adapte y uno dé la talla, pero al contrario, usted dio la talla. Gracias al papá Dios, sí, y a la gente que me ayudó, porque digo que tuve personas jóvenes que me ayudaron y creyeron en mí. Esa conjugación, se dio esa conjugación. Sí, se dio porque la mayoría de los muchachos de hoy en día que cogen, son aplicaciones. Sí. Pero tú le pones un micrófono para una guitarra, una trompeta y no saben qué hacer porque no lo ha hecho nunca. Casi todo ya eso viene ya. Sí, ya viene masterizado. No, ya está hecho. Tú quieres una trompeta y suena la trompeta. Sí. Pero poner un micrófono y usar la tecnología que era la vieja, sí, la que se usa para esto. Para que esto te suene, para que el instrumento suene o la voz suene. Pero ellos no saben. Ellos saben sus aplicaciones, sí, y nacieron con esa tecnología. Sí, con esa tecnología. Y pues tuve esa gran suerte de aprender con esos muchachos que me dieron, mira, entonces, en vez de hacer esta forma, es de esta forma. Bueno, pues yo voy a cambiarlo aquí, es como guiar. Aquí está el acelerador o la emergencia, está en este lado, está en este lado. ¿Ves? Si tú sabes guiarlo, pues entonces ya no le bajo. Y hasta el sol de hoy, actualmente, que estamos en este estudio en Sonus, aquí en Levittown, ¿qué trabajo estás realizando ahora? Ahora mismo tengo como 5 grabaciones. Realmente estoy haciendo la de Rey Ruiz, que la grabé por cuando empezó en Adálogo. Ahora estoy grabándolo en todos nuevos temas. Y entonces un especial que hizo en Colombia, en vivo, se lo estoy mezclando también para la televisión ahora mismo. Y tengo la serie de Rico Walker, que está bien pegado ahora también aquí en Puerto Rico. Estoy bregando con la participación con Luis en un proyecto de Brie la Peluga. Sí, Brie la Peluga, sí. La pegada. Y empezamos aquí. Esos son los proyectos actualmente. Estoy haciendo también cosas de gente nueva, que nadie la conoce todavía, pues están empezando. Están en proyecto. Y están en proyecto, y gracias a Dios que son gente joven que me están dando esos proyectos a mí. Qué bueno. Y para mí pues, es un orgullo que me den ese trabajito, con ese trabajo para seguir. Y nada, estamos haciendo de todo un poquito, gracias a Dios. Bueno, seguimos conversando y vamos a entrar en una etapa. Hace un tiempo el músico saxofonista compatriota Felipe Díaz me había hablado, claro, sabemos de su nombre, su impronta en la música aquí en Puerto Rico, pero nos había comentado sobre su trabajo con él al comienzo de esta entrevista, pero lo que realizó Radamés Reyes Alfao aquí, un músico dominicano, compositor, también podemos decir maestro de las producciones. Correcto, productor y maestro de todos nosotros. Bueno, yo conocí a don Radamés en el año 74. Yo tenía 2 años de estar grabando. Aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico. Yo lo sabía de él porque le estaba explicando, hablando. Cuando el señor Rafael Hernández estuvo encamado, ya para cerca de el compositor. Exacto, el compositor. Le hicieron un homenaje y fue la primera vez que hicieron un homenaje directamente en esos años del hospital y dentro del teatro, donde se le estaba haciendo un homenaje en vivo. Y toda la música y todos los arreglos era del maestro Radamés Reyes Alfao. Con todos los artistas diferentes tipos de música, diferentes tipos de composiciones, y fue el maestro Radamés Reyes Alfao. Y de ahí es que yo vengo a conocerlo sin yo pensar en la vida que iba a poder grabar con él. Okay. Una vez empiezo a grabar con él, empezamos haciendo cuñas, como ustedes dicen, o jingles. Sí, los jingles, sí. Y entonces, pues, aquí en Puerto Rico era de los primeros. Y se hacía con la rapidez increíble. Como se hacía una balada, como se hacía una guaracha, como se hacía un rock. Él hacía de todo, en menos en nada. Al otro día, o todo anuncio el mismo día con diferentes oídos, diferentes músicos.
con cuerda, otros eran la flauta, otra cosa sofón. Y hicimos una gran producción para Santo Domingo, para el sello Brugal, que vieron que casi todos los músicos fueron de Santo Domingo, el maestro Saavedra, Jorge Tavera, fallecido ya. Tavera, los Solano, Rafael Solano, Manuel Tejada, trajeron el señor de la tambora, Johnny Chocolate. Johnny Chocolate, todo eso se hizo acá. Eso fue la producción de una semana completa, grabando con Radamés, de estudio directamente para esa producción. Y ahí, pues, uno, como se dice, uno se pule, porque todo le suena. Cuando tú tienes un músico y ¿cómo se llama? Un maestro en todo, que todo lo que hace suena, pues el ingeniero, pues todo se le hace más fácil en hacer todo. Está ahí los buenos músicos, que los que son, vienen músicos de primera fila para grabación, y él fue el que me enseñó prácticamente esa parte de lo musical, de cambiar de ritmo y de hacerlo rápido, porque también había que hacerlo eso por hora, porque Sí. los estudios eran súper caros. Sí. Y con él aprendí muchas cosas, y aparte de lo personal también un excelente ser humano. Los trabajos que hizo Radamés Reyes Alfao como productor de publicidad, Claro. música para publicitarias, Gilberto Monroy. Claro que sí. Gilberto le hizo bueno, a tanta gente, ¿cómo te digan? Pues te estaba explicando usted primero. Hicimos el disco de mi abuelo, de Chuito el de Bayamón, Sí. que es de música folclórica, y se hizo 5 temas dirigidos por el maestro Radamés, y 5 con Pedro Rivera Toledo, que en esa época también era uno de los maestros más grandes aquí en Puerto Rico. Y eso fue uno de los éxitos más grandes que tiene la música folclórica en Puerto Rico. La música folclórica fue lo primero de cambiar de güiro a sus instrumentos naturales con música clásica, con violines, chelos, trompa, arpa. Eso fue gracias a don Radamés Reyes. Radamés Reyes Alfao, que murió en el año 2006 de Valverde Mau, allá en nuestro país, República Dominicana. Y es la importancia de la música es universal, y en el caso de Puerto Rico, ese trabajo que sabemos que está ahí plasmado, y como las generaciones cambian, pero cuando esa historia podemos hurgar en ellas y conjugarnos con los protagonistas como usted, que a través de los tiempos ha sabido hilvanar. Y como ya voy a insistir, y gracias a Felipe Díaz, que me comentó de ese respeto, no solamente el respeto, el aprendizaje que usted dijo, y el legado de Radamés Reyes Alfao en la música mundial, pero específicamente aquí en Puerto Rico. Eso es correcto. Y habemos mucho. Tú me preguntas a cualquier músico vamos a decir, de mi edad, que trabajaron con él, van a decirte lo mismo. O sea, que era un hombre muy estricto en sus cosas, pero a la vez tenía esa facilidad de enseñar natural, y entonces era una forma de ser que tú no la pasabas. Era viejo cosa, era viejo coso, sí. Él hacía chistes, y era una persona única, que de hecho a mí me hace una falta increíble como persona, y verdad que fue una gran experiencia. Cuando Radamés parte de Puerto Rico, ¿para qué fecha fue? Si recuerda. Fue como usted dice, 2006, como 10 años antes. 10 años antes. 10 años, sí. Y no, lo hablamos por teléfono, pero nunca podemos vernos más. Pero dejó una huella bien grande aquí, en todo. Profesionalmente, era un hombre que, en cuestión de pagas, por ejemplo, de todo lo que es la unión, a 15 días yo hacía un uso, si lo volvías a hacer, tenía que pagar una posición extra al músico. Sí. Y ya él tenía todo eso arreglado. O sea que eso hoy día no se ve, nada de eso se ve. O sea que era bien estricto en esa situación, y se lo agradecemos también. Y es la importancia en el caso de Puerto Rico y nuestro país, República Dominicana, y nosotros los que vivimos aquí, y que mayormente nos concentramos en el tema de lo popular, la música, las orquestas, los cantantes, entiéndase desde el conjunto Quiqueya, la Patrulla 15, la impronta de Mili Quesada, Johnny Ventura. Todos esos graves y también yo. Sin embargo, lo de Radamés Reyes Alfao es importante también tenerlo en cuenta, que es parte de la historia musical de Puerto Rico. Claro que sí, lo es. Y en arreglos grandísimos de la música puertorriqueña, se le debe a Radamés. Por ejemplo, el cumbanchero, que lo hizo con Tito Puente en vivo, eso es de él, eso es un arreglo para el año 62. Eso fue impresionante. Ok. El arreglo de don Radamés.
sea, ya venía dando candela por ahí. Sí. Bueno, quiero agradecer a Papo por su disponibilidad Gracias a usted. y seguir reconociendo su trabajo desde ayer, Gracias a usted. hoy, siempre. Y sí, así esperamos seguir. Animando y ofertando el fiscal del merengue.